En el año 2016 nació el Cártel de Caborca. Si bien este no cuenta con la antigüedad que tienen otros cárteles, su líder, Caro Quintero, es un reconocido delincuente con un experimentado y largo prontuario criminal. Ubicado en el desierto de Sonora, una de las zonas más calientes para el narcotráfico debido a las rutas para el trasiego de drogas a los Estados Unidos, este grupo criminal ha recolectado mucho poder en los últimos años. Sin embargo, su locación no es solo una de sus grandes ventajas, sino que también por momentos es su peor pesadilla, ya que para resguardarlo tiene que mantener luchas constantes contra los Chapitos, el cártel de los hijos del Chapo Guzmán. En este nuevo video de Militarmente te contaremos cómo y dónde nació este cártel, pero sobre todo cómo hace para mantenerse de pie e invicto, a pesar de las amenazas constantes de las fuerzas de seguridad y de su mayor enemigo, los Chapitos. Sería imposible remontarnos al nacimiento del Cártel de Caborca sin nombrar a su fundador, el reconocido narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien en el año 2016 tomó las armas y reagrupó sus fuerzas para darle nacimiento a este nuevo grupo criminal. La organización toma el nombre de la zona desértica de Sonora, que desde hace años y previo a la creación del cártel, fue el centro de operaciones de Caro Quintero. Pero ¿qué sucedió para que en ese año en particular se le dé nacimiento al Cártel de Caborca? Las autoridades mexicanas habían detenido al líder del cártel de Sinaloa y a su principal némesis, Joaquín El Chapo Guzmán. Tras su captura, el llamado narco de narcos no perdió un segundo e hizo sentir sus pasos para disputarle la plaza a quien supo ser su socio alguna vez. Pero el nombre de Caro Quintero no comenzó a tener relevancia por la creación de este nuevo grupo criminal, sino que se remonta a décadas atrás cuando en 1978 fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al narcotráfico. Durante la década de los 80, su nombre no paró de infundir miedo entre sus adversarios, y fue en aquella época donde lo apodaron Narco de Narcos. Sin embargo, en 1985 sucedió un hecho que cambiaría su vida para siempre. En ese entonces el capo de la droga tenía tan solo 29 años y ya cargaban sobre él pesados delitos. Fue detenido por primera vez en Costa Rica, acusado de la venta de droga, pero también de la privación de la libertad y del asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA. Si bien los cargos que tenía que afrontar eran realmente complicados, llamó la atención en aquel entonces la reacción del narco. Con un semblante relajado y una actitud totalmente despreocupada, dio una entrevista en televisión donde su sarcasmo pasó a ser el principal protagonista. Pero no te guíes por nuestra palabra, míralo tú mismo, lo mínimo que sentirás es indignación. ¿Crees que las armas son la solución? No, claro que no. El que se cree de que peleando va a conseguir todo es ignorancia. Sin embargo, a ti te encontraron armas cuando te encontraron. Mi pistola por mi seguridad de mi casa, ¿me entiendes? Nada más. ¿Nunca les disparado a alguien o Nunca ni en defensa? Ni pienso tampoco. ¿Ya te vas a retirar del negocio definitivamente? Claro que sí, ya me voy a retirar. Quise entrar, pero pues no pude. Entonces me voy a retirar, Más allá de las risas, una vez detenido lo extraditaron, juzgaron y condenaron a 40 años de cárcel. Sin embargo, estar recluido no significaba para nada alejarse de los negocios. Su familia directa administró el imperio que tenía como centro el tráfico de drogas, mientras él operaba desde la cárcel con un bajo perfil. Así, por más que estuvo en prisión 28 largos años, siempre se mantuvo cerca del negocio. La madrugada del 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue liberado del penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, luego de haber obtenido un amparo. Mediante una maniobra legal se le otorgó la libertad antes de cumplir sus 40 años de condena, por considerar que en su momento debió haber sido juzgado en el fuero común y no en el federal. Sin embargo, a partir de esta liberación, Estados Unidos solicitó una extradición contra el narcotraficante, ofreciendo una recompensa de $20 millones por información que llevará a su captura.
Esta fue hasta el momento la cifra más alta de la historia ofrecida por un delincuente. Quintero había matado a un agente de la DEA y no iban a parar hasta encontrarlo. Sin embargo, fiel a su estilo, despreocupado y rebelde, aunque pesara una orden de captura internacional sobre él, Quintero no dudó un segundo en volver al ruedo, y esta vez desde el propio territorio de Sonora. Como te contamos anteriormente, Caborca es un punto clave para llevar droga a los Estados Unidos, por lo que apenas comenzó a sentirse la presencia de este nuevo cártel, las uniones y enemistades entre diferentes grupos no tardaron en surgir. El cártel de Caborca se unió con el de Juárez para disputar las zonas de Sonora y Chihuahua, y Quintero reagrupó sus fuerzas para pelear con su antiguo socio, el Chapo Guzmán. Ambos capos se habían conocido en la década de los 80, cuando en su juventud trabajaron juntos en el cártel de Guadalajara, y luego en el nacimiento del cártel de Sinaloa. Pero en 2013, año en que el narco de narcos salió de prisión, las cosas habían cambiado. Después de casi 30 años, el Chapo se ostentaba como el máximo señor narco, líder del cártel de Sinaloa y dueño del Triángulo Dorado, es decir, el área comprendida de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Pero Quintero no estaba dispuesto a ser un delincuente raso, quería volver al poder e iba a hacer lo que sea para conseguirlo. Se dice que en reiteradas ocasiones tanto Guzmán como otros capos le aclararon que los tiempos habían cambiado y que para sostener la paz era necesario dejar las cosas como estaban. Sin embargo, con el arresto del líder de Sinaloa, el destino había tomado un nuevo rumbo y el narco de narcos estaba dispuesto a recuperar lo que consideraba suyo, todo el territorio de Sonora. Caro Quintero no era el único nombre que estaba nuevamente en boca de todos, sino que en esa época se comenzó a escuchar el de Rodríguez Páez Quintero, sobrino del narco de narcos, quien al mismo tiempo mantenía una disputa con los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos. Aunque el histórico criminal se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, el legado del cofundador del cártel de Sinaloa continuó durante los últimos años en manos de sus hijos, quienes se hacen llamar los Chapitos. Este grupo, heredero de la pasión por el crimen, se ha convertido rápidamente en una de las asociaciones delictivas de mayor preocupación para las autoridades estadounidenses. Esto se debe a que son los principales productores y distribuidores de fentanilo, una droga sintética que ha causado una grave crisis en su territorio. Según la DEA, los Chapitos son la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo. Volviendo a su enemistad con la familia Quintero, aunque pasen las generaciones, las competencias entre estos dos bandos parecen no agotarse. No pasó mucho tiempo hasta que sus enfrentamientos comenzaron a ser padecidos por los habitantes de Sonora. Según la Secretaría de Marina, el surgimiento del cártel de Caborca, sumado a sus rivalidades, aumentaron el número de homicidios y de violencia en el noreste del país. A continuación te contaremos solo algunos casos que sirven para mostrar qué tan lejos llegan los sicarios cuando luchan por el poder. El 11 de mayo de 2020, una hielera con restos humanos fue abandonada en el ejido 15 de septiembre. El contenedor se encontraba acompañado de un narcocartel con amenazas de parte del grupo de El Narco de Narcos. La manta con la que fueron encontrados los cuerpos decía: "A la gente de la costa se le informa que somos gente de Caro Quintero. Esta plaza nos pertenecía y ahora todos aquellos productores, comerciantes y mineros de la región tendrán que pagar plaza". Tan solo un mes después, en junio de 2020, otro enfrentamiento entre células del crimen organizado se hizo sentir. A toda máquina y sin importar con qué se cruzaran a su paso, un convoy integrado por 15 camionetas de sicarios irrumpió en el municipio del noroeste de Sonora. Los criminales arrasaron con todo lo que tenían enfrente. Tumbaron puertas, destrozaron casas e hicieron arder vehículos. Durante más de 4 horas, una parte del comando atacó a granadazos domicilios del centro y otra deambuló por las colonias del norte, disparando tiros por cada rincón al que pudieron llegar. No obstante, más allá de los incontables destrozos,
Lo más impactante fue la enorme crueldad que mostraron, terminando con la vida de una docena de personas. En los siguientes videos verás cómo los vecinos registraban los hechos desde diferentes puntos de la ciudad. Aunque la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad había ordenado el desplazamiento a Caborca de las diferentes corporaciones policiales, ese día ninguna autoridad pisó la zona. Este enfrentamiento dejó un lamentable saldo de 2 civiles y 10 sicarios muertos, además de 4 vehículos, un tráiler y 4 domicilios totalmente calcinados, así como la explosión de una bomba en una gasolinera. Si bien el cártel de Caborca no se atribuyó este hecho, todas las miradas apuntaban a que fueron los responsables. Habían vuelto y nadie tenía dudas de que se iban a hacer notar. Los enfrentamientos siguieron durante 2 años sin cesar, hasta que en 2022 una nueva detención volvió a cambiar las reglas del juego. El viernes 15 de julio del 2022, Rafael Caro Quintero fue arrestado en la Sierra de Sinaloa. Como si se tratara de una película hollywoodense, la Marina Armada de México reveló que el líder del cártel de Caborca había sido localizado entre los matorrales por nada más ni nada menos que un perro de nombre Max. El operativo se llevó a cabo sin uso de la violencia y contaron con la participación de elementos de la DEA. Sin embargo, capturar al narco de narcos no podía ser tan fácil. Horas más tarde, un hecho fatal cerraría aquella fatídica jornada. Lamentablemente, la celebración por esta captura de Caro Quintero se vio empañada por la muerte de 14 elementos de la Marina. Esto luego de que un helicóptero Black Hawk se desplomara ahí cerca del aeropuerto de Los Mochis, en Sinaloa. Ante los rumores de que el incidente estaba relacionado con la captura de Caro Quintero, la Marina declaró que no había pruebas que certifiquen aquellas teorías. El arresto del narco de narcos no significó solamente la pérdida del líder del cártel de Caborca, sino que fue la oportunidad que los chapitos aprovecharon para arremeter contra su principal rival. Al igual que en el año 2020, la ciudad de Caborca fue carne de cañón de sus enfrentamientos. Con la intención de tomar el control de la localidad, las disputas entre ambos bandos provocaron 28 muertes entre el 15 y 19 de julio de 2022. Además de los asesinatos, también se registraron secuestros. Quien tomó el poder del cártel de Caborca luego de la captura de Rafael Caro Quintero fue su sobrino, Rodrigo Omar Páez Quintero, alias el R. Sin embargo, no duraría mucho tiempo en el poder. En abril de 2023 fue también detenido en un operativo por las fuerzas de seguridad, ya que era considerado uno de los objetivos prioritarios de captura para el ejército mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, por ser generador de violencia no solo en el desierto de Sonora, sino también en el Caribe mexicano, principalmente en Quintana Roo. Según las investigaciones, el cártel habría buscado extender sus operaciones, principalmente por el rentable negocio del narcomenudeo y el control de la zona por sus puertos marítimos. Tan solo un mes antes de la detención, los enfrentamientos entre el cártel de Caborca y los chapitos seguían tomando a la ciudad como rehén. Una tarde de domingo, la disputa entre estos grupos criminales convirtió a la localidad en zona de guerra al desatar al menos 5 enfrentamientos en distintos puntos del poblado. En el siguiente video podrás ver a qué situaciones están sometidos los vecinos del lugar. Son balazos los que están tronando. A lo mejor son casquillos que nos pueden dar. Te estoy diciendo, ¡cúbrete! Todos los carros están balaceados y del otro lado también. Múltiples impactos de balas se están oyendo. Están todas las casas reventadas. Según la Fiscalía, entre los civiles inocentes hubo 2 víctimas fatales. Desde el nacimiento del cártel de Caborca en el año 2016, los chapitos intentan tomar control total del municipio sonorense, ya que de esta forma tendrían dominio total de una de las rutas de narcotráfico directas a los Estados Unidos.
Sin embargo, no importa cuánto insistan, por lo menos hasta el año 2023 no lo han logrado. Según el análisis efectuado por la organización enfocada en narcotráfico, Inside Crime, esto se debe a que la familia Caro Quintero, por más que haya sufrido varios reveses respecto a detenciones de sus líderes en el último tiempo, siguen presentes en el territorio. Aunque no siempre ha sido llamado Cártel de Caborca, el grupo se adueñó de la ruta desde Guaymas hacia Nogales desde la década de los 80, por lo que ellos deciden quiénes pueden pasar y quiénes no. Además, no se trata solo de conocer las rutas, sino que esta familia tiene años de relaciones con los pobladores del lugar, quienes les son fieles a cambio de trabajo, ya sea como narcotraficantes o sicarios. Dale para atrás, ahora que te dale para atrás, dale. Dale para atrás, bájate para abajo. Bájate. ¿Te pegaron? Tírate. La familia que vimos en el video quedó atrapada en medio de una balacera salvaje. No es para nada un caso extraño. Desgraciadamente, masacres, secuestros y cuerpos mutilados se volvieron parte de la vida cotidiana en México. Desde hace tiempo estos combates son cada vez más frecuentes, ya que el Cártel de Sinaloa, fundado por el memorable Joaquín Guzmán Loera, se ha dividido en tres partes: los fieles al Mayo Zambada, al Guano Guzmán o a los hijos del Chapo. Estos últimos son conocidos como los Chapitos, quienes disputan plazas a lo largo de todo el país sin reparar en las miles de personas que mueren en el proceso. Hoy en este nuevo video de Militarmente, vamos a conocer a fondo esa disputa y las impactantes secuelas que ha causado en el país. Cuando un líder narco muere o cae preso, lo que sigue es una violenta reestructuración de su cártel. Todos quieren sentarse en el trono, ya que como dice la frase, a rey muerto, rey puesto. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2016 cuando Joaquín Guzmán Loera fue capturado por tercera y hasta el momento última vez. El Cártel de Sinaloa quedó como una bestia sin cabeza en busca de liderazgo, y entonces surgió la pregunta sobre quién se haría cargo de esa organización. ¿Debía seguirse una lógica sanguínea que dejase como jefe a uno de los descendientes de Guzmán? ¿O el nuevo capo de Sinaloa debía ser un socio experimentado más allá de la relación de parentesco? Estas preguntas incómodas fueron las que le dieron lugar a tensiones que hoy en día se traducen en una guerra abierta que desangra a todo México. En las imágenes se pueden ver rifles de asalto de producción norteamericana y soviética, escopetas de calibre 12 y ametralladoras con alta cadencia de fuego. Esos son algunos de los elementos que frecuentemente emplean las partes fracturadas del Cártel de Sinaloa o CDS para eliminarse entre sí. Lo que hace algunos años parecía imposible, hoy es una realidad. El imperio del Chapo Guzmán está dividido en tres fuerzas que pretenden ser la nueva cúpula. Mientras tanto, la competencia, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación, aprovecha el caos para ganar territorio. Conozcamos al principal frente en esta puja interna de poder. Los Chapitos son una facción conformada por hijos de El Chapo, quienes consideran que son los justos herederos para dirigir las operaciones del imperio de su padre.
son narcos de segunda generación, es decir, nacieron y se criaron en el negocio, asistieron a escuelas privadas y se desarrollaron como profesionales, dando otra perspectiva a los cárteles. Pero no todos los descendientes del infame delincuente tienen lugar en ese frente. Si bien se dice que el Chapo tiene hijos por docenas, solo 4 han figurado en la estructura criminal del CDS: Joaquín y Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. A lo largo de 2021 y 2022, los Chapitos acumularon poder suficiente para estar entre los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina para Estados Unidos. De esa manera lograron ampliar su control territorial en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California. Además, apuntalaron sus ganancias con ingresos de la minería y la pesca ilegal, el tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas que brindan réditos millonarios. Ese dinero fue invertido en la compra de armamento y en la preparación y entrenamiento de un ejército propio que pondría orgulloso a su progenitor. El video que verás a continuación, al igual que el de la introducción, fue filmado por personas comunes y corrientes que transitaban con normalidad cuando de un momento a otro, las calles fueron tomadas por criminales armados. Están unos cabrones aquí en el puro malecón. Mira. Parando tráfico, tirándole a todos. ¿Qué pedo con la raza? Mira. Según la información que pudimos recolectar, este video fue registrado en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, cuando soldados de los Chapitos salieron a las calles para liberar a uno de sus referentes, Ovidio Guzmán. En aquella jornada, el heredero de El Chapo fue capturado por personal de la Marina de México. Lo que los elementos militares no esperaban era que los sicarios más peligrosos de Sinaloa salieran a las calles para forzar la liberación del flamante prisionero. Fueron 24 horas de violencia armada, durante las cuales los Chapitos lograron poner de rodillas a todo el Estado mexicano. Atacaron cuarteles, oficinas, comercios y fiscalías, amenazando incluso a los familiares de militares que participaban del operativo. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a anunciar que el narco había sido liberado. La violencia de aquel 17 de octubre pasó a la historia como el Culiacanazo. Esa tarde quedó demostrado que los Chapitos eran grandes aspirantes a ser los nuevos líderes absolutos del negocio. El problema es que no son los únicos que buscan hacerse del trono sinaloense. En la disputa también se encuentra Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo, e Ismael El Mayo Zambada, cofundador del CDS. Estas dos facciones son más silenciosas, pero tienen un poder similar en cuanto a cantidad de soldados y metodologías. La principal diferencia radica en que ambos líderes son hombres mayores que se criaron aprendiendo en el negocio, pero que vienen de una vida humilde llena de carencias. Al contrario de los Chapitos, no tuvieron una infancia de lujos, más bien todo lo contrario. Desde la captura de El Chapo existe un enfrentamiento directo entre estas tres puntas del triángulo infame. Por lo general, con cada victoria se presentan videos que dan cuenta de quién salió ganador en los tiroteos. Allí se exhiben cadáveres de operadores del cártel de Sinaloa, entre risas burlonas y amenazas. Es necesario advertirte que se trata de un registro realmente desagradable, incluso estando censurado. Los narcos acribillados son nombrados como MZ, es decir, soldados al servicio de El Mayo Zambada. El video apareció en redes sociales en abril de 2023, lo que da cuenta de las tensiones que surgieron recientemente dentro del CDS. Estas ya no son discusiones en la mesa chica de la dirigencia, sino que se transformaron en guerras directas con armamento de grado militar. Pero como te anticipamos, Zambada es solo uno de los viejos socios sinaloenses que pretende dejar sin herencia a los jóvenes Chapitos.
De acuerdo con informes gubernamentales, tras la detención de El Chapo, su hermano Aureliano Guzmán Loera decidió construir su propia plataforma para liderar el cártel de Sinaloa. En total posee 3 células a su disposición: los coteros, la válvula y los acaparadores de droga. En combinación, cuenta con miles de sicarios a su servicio, hombres dispuestos a todo para que su jefe llegue a ser el máximo referente del narcotráfico mexicano. A través de esas bandas, el Guano mantiene una disputa frontal contra las otras facciones del cártel, principalmente contra sus sobrinos. En el mundo narco, los lazos familiares parecen no ser una prioridad. A diferencia de su hermano, el Guano se caracteriza por su discreción y falta de detalles íntimos sobre su vida cotidiana. Pese a su secretismo, el gobierno estadounidense lo ha identificado como el encargado de dirigir las operaciones del cártel de Sinaloa en Sonora, específicamente en lo que respecta al transporte de drogas hacia Estados Unidos, un negocio que le reporta ganancias de decenas de millones de dólares. También está acusado de involucrarse en el cultivo, producción y tráfico de sustancias ilícitas como la amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína. Para sostener esos negocios, sus hombres han incurrido en ataques brutales a la competencia. Según reportes de abril de 2024, esas rutas se encuentran bajo control de los hombres de El Guano. Sin embargo, en una guerra abierta, las posiciones cambian a diario y lo que hoy le pertenece a un frente podría pertenecerle a otro en pocos meses. En la ficha de búsqueda de El Guano, confeccionada por las fuerzas de seguridad mexicanas y norteamericanas, se lee: la principal fuente de ingresos de Aureliano Guzmán Loera se deriva del importante cultivo de campos de marihuana y amapola en la cordillera de la Sierra Madre de Sinaloa. Asimismo, al menos desde 2016, las autoridades advierten que controla las actividades narcotraficantes en Badiraguato. Derivado de esto, la Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que es uno de los principales candidatos y contendientes para apoderarse del cártel de Sinaloa por completo. Claro, también compiten Ismael El Mayo Zambada, miembro fundador y amigo del Chapo, y los herederos antes mencionados. ¡Jálelo, viejo! Este video fue registrado en Michoacán, en uno de los tantos enfrentamientos internos del CDS. Los sicarios abrieron fuego por turnos desde una casa segura que ofició de búnker durante la balacera. Se desconoce el saldo mortal, pero es posible ver rastros de sangre y heridas en el piso de la vivienda. Dado el nivel de violencia, no es aventurado suponer que fallecieron operadores del cártel de Sinaloa durante esta confrontación. En 2024, Culiacán sigue siendo epicentro de actos de violencia que afectan a la población civil. Durante las primeras horas del viernes 22 de marzo, al menos 40 personas fueron privadas de su libertad en distintos lugares de la capital del estado de Sinaloa. Luego de 24 horas, los primeros rehenes fueron localizados por la policía, pero sin lograr liberarlos con éxito. Las autoridades no saben con exactitud qué facción estuvo detrás del secuestro masivo y cuál fue la razón. Sin embargo, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, no solo minimizó las cifras, sino que también tomó la situación con gracia. Presuntamente son 15. 5 menores, ¿no? Ya saben más ustedes que yo. Los reportes oficiales informaron que durante la madrugada de ese fatídico viernes, familias enteras comenzaron a ser sustraídas de sus hogares a punta de pistola. Los perpetradores del crimen ingresaron armados y se llevaron a simples vecinos. No hicieron diferencia entre hombres, mujeres y niños. Los testimonios de los habitantes de la zona reportaron gritos, llantos y disparos al aire para amedrentar a las personas que se resistieron.
Para las 15:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el número de secuestros había aumentado exponencialmente, por lo que se desplegó un operativo coordinado por dependencias de seguridad local y estatal. Horas más tarde, el gobernador del estado, esta vez sin un ápice de comedia, informó la llegada de 2 batallones integrados por 900 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y por 300 efectivos de la Guardia Nacional. Los soldados fueron enviados con el fin de ayudar en la búsqueda de las y los secuestrados y eliminar a los criminales sin mediar palabra. Para las 4 horas del 23 de marzo, las primeras 18 víctimas fueron liberadas por sus captores. Las mismas dijeron a las autoridades no querer presentar ninguna denuncia formal por miedo a ser ejecutadas a sangre fría. Con el tiempo fueron devueltas todas las personas que estaban en cautiverio. Pero ¿a qué se debió semejante secuestro masivo? El ataque se registró solo un día después de que la Sierra de Badiraguato fuera escenario de un salvaje enfrentamiento armado. En la madrugada del 21 de marzo de 2024, en el tramo que conecta a la localidad de San José del Llano con Soyatita, se desató una contienda que dejó varios muertos y heridos. Un enfrentamiento armado dejó 3 personas muertas y al menos una camioneta incendiada en Badiraguato, Sinaloa. 2 de las víctimas fueron decapitadas y la otra calcinada. Del combate habrían participado sicarios bajo el mando de El Guano contra miembros de los Chapitos, quienes se disputaban el manejo de rutas para el trasiego de cocaína y otras sustancias ilegales. Según expertos, los secuestros fueron realizados por uno de los 2 frentes para calentar la zona y atraer personal militar. Los narcos suelen recurrir a esas tácticas cuando quieren poner en pausa temporalmente los enfrentamientos con la competencia. Lo que no se pudo comprobar es cuál de las 2 facciones fue la que buscó el alto al fuego. Fotografías tomadas en el lugar de los hechos evidenciaron el nivel de destrucción causado por los enfrentamientos en la Sierra de Badiraguato. En el centro de la escena había una camioneta calcinada con decenas de impactos de bala. Como indicó la periodista en el clip que vimos previamente, también se encontraron 3 cuerpos sin vida, 2 de ellos sin cabeza. Esto recuerda a las épocas más oscuras del narcotráfico mexicano, cuando cárteles como los Zetas impusieron prácticas de descuartizamiento y mutilación para enviar mensajes a las autoridades. Junto a los restos humanos se reportó la localización de un mensaje adjudicado al agente de El Guano, en el que se leía: "Así le va a pasar a toda la bola de vergas que le busquen al Guano". Si bien las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales o si se trataba de miembros del crimen organizado, la revista Proceso señaló que fuentes oficiales confirmaron que los muertos pertenecían a los Chapitos, en particular a una de las células lideradas por el antes mencionado Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Si esta información fuera correcta, todo indicaría que los secuestros para forzar una intervención militar fueron realizados por los hijos de El Chapo. Más allá de estas potenciales derrotas, el Frente de los Herederos se encuentra más poderoso que nunca, siendo capaz de dirigir operaciones en el norte y en el sur del país. Al mismo tiempo, los sicarios de esta facción se ubican entre los principales hacedores de violencia contra las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en mayo de 2023 se registró una emboscada realizada contra elementos de la Guardia Nacional. El registro audiovisual es potente y da cuenta de la inferioridad en la que se encontraban los hombres de la ley. ¡Ey, el G3! ¿Quién se quedó el G3? ¿El G3 quién lo tienes? ¡Ey, el G3! ¿Quién le dio el G3? La situación fue caótica. A un lado de la camioneta reposaban elementos fallecidos o heridos de gravedad. El resto del equipo trataba de organizarse entre los gritos y la desesperación. Como siempre, los narcos aprovecharon el factor sorpresa para maximizar su capacidad de generar daño. Pero ¿cómo es posible que esta facción de herederos al trono haya podido amasar tanto poder en tan poco tiempo? Los Chapitos cuentan con diferente personal involucrado en sus actividades.
Sus colaboradores cercanos van desde traficantes de armas y equipos de seguridad, pasando por gente que se encarga de las finanzas ilícitas, hasta quienes están al mando de los laboratorios clandestinos del opioide que ha generado una crisis de salud en Estados Unidos. Para poder abastecerse de fentanilo, los chapitos cuentan con varios proveedores identificados por las autoridades norteamericanas. Uno de ellos ya fue detenido. Es una mujer originaria de Guatemala, la empresaria Ana Gabriela Rubio, quien fue arrestada el 17 de marzo de 2023. Otro de sus asociados son de origen chino y trabajan con las mafias asiáticas más importantes. Gracias a sus lazos internacionales y el flujo de dinero que esas conexiones brindan, los chapitos se colocan como una de las grandes fuerzas criminales de México. Dicho esto, la lucha por controlar el cártel de Sinaloa sigue siendo una incógnita debido a la naturaleza cambiante del conflicto. Es una guerra fratricida en la cual antiguos socios se cortan la garganta y se aniquilan mutuamente. Algunos expertos indican que de continuar, este enfrentamiento podría cavar la tumba de una de las organizaciones narco más poderosas de la historia. Desgraciadamente, y como ya es costumbre, quienes sufren en mayor medida las secuelas de estos hechos son los civiles, prisioneros del fuego cruzado del CDS. Lo que acabas de ver es una brutal balacera entre las fuerzas de seguridad de Sinaloa y sicarios de Los Chapitos, comandados por los hijos del Chapo Guzmán. Como se suele decir, la manzana no cae lejos del árbol, y en el caso de los descendientes del capo, ese refrán es tenebrosamente cierto. Esta célula brutal no solo se enfrenta al ejército y a la DEA, sino que aniquila a su competencia interna en una guerra salvaje contra sus propios compañeros de Sinaloa. En este nuevo video queremos contarte la historia de estos herederos narco que se han apoderado del negocio a fuerza de balas y sangre, incluso cuando el costo es enfrentarse a viejos socios de su sanguinario progenitor. Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fundador y líder histórico del cártel de Sinaloa, ha tenido tantos hijos como encontronazos con la ley. Se dice que sus descendientes rondan la docena, pero solo un puñado de ellos han logrado postularse como verdaderos herederos a su imperio criminal. En particular, 4 vástagos del clan figuran en las operaciones delictivas de Sinaloa. Los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López por un lado, y Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar por el otro. Juntos, estos 4 hombres conformaron una célula conocida como Los Chapitos, la cual ha ido creciendo a ritmo acelerado en los últimos años. El primero en recibir exposición mediática y judicial fue Ovidio, quien en 2012 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Si bien todo el mundo sabía que él y sus hermanos participaban en los negocios de su padre, no había pruebas concretas de qué rol llevaban a cabo, por lo tanto era imposible ponerlos tras las rejas. Y ellos se la pasaban demasiado bien fuera de estas. Es que a diferencia de los grandes socios de El Chapo, como Ismael El Mayo Zambada y Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, los chapitos no le tienen miedo a la exposición. Siempre que fue posible se mostraron en lugares públicos, haciendo ostentación de su dinero e influencia. Desde un principio esto fue motivo de tensiones que decantaron en una brutal guerra, la cual detallaremos más adelante. Por el momento veamos uno de los tantos enfrentamientos salvajes que llevó a cabo este frente. Como reflejan las imágenes, un grupo de personas se resguarda hasta que la balacera acabe.
Lamentablemente es lo que viven día a día en una tierra dominada por los cárteles más peligrosos. Según el Departamento del Tesoro del tío Sam, Ovidio era precisamente un lugarteniente clave en las filas del cártel de Sinaloa, ya que se hacía cargo de numerosos trabajos relacionados al trasiego del producto a través de la frontera con Estados Unidos. En cuanto a Jesús, parecía tener un papel destacado en la economía y el manejo financiero de la organización. De hecho, fue el primero en entrar en la lista de los más buscados de la DEA, la Administración Antidrogas de Estados Unidos, siendo el pionero entre los hijos del Chapo en obtener tal distinción. En 2015, los fiscales estadounidenses también lo imputaron junto con su padre y otros jefes del cártel por cargos de narcotráfico. Además, creían que Jesús desempeñaba un papel importante en las actividades internacionales del grupo, ya que en 2016 pasó unos meses en la ciudad colombiana de Medellín bajo la protección de La Terraza, una de las bandas criminales más poderosas de la ciudad. Allí forjó lazos y negocios para nuevas rutas de comercio de estupefacientes. De Joaquín, en cambio, no se sabe mucho, es el más misterioso del cuarteto. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con sus demás hermanos, ya que no gusta de los placeres lujosos y la ostentación de sus ganancias. Dicho esto, está lejos de ser un santo. En febrero de 2019, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusó formalmente junto con Ovidio por conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. La imputación en sí carecía de detalles específicos, pero los fiscales estadounidenses alegaron que el tráfico se dio en el transcurso de una década entre el 2008 y el 2018. Por su parte, las autoridades saben que Iván también es un operador importante dentro del imperio sinaloense, en particular dentro del circuito de drogas sintéticas como el fentanilo. Iván junto a Jesús se transformaron en noticia en 2016, cuando fueron secuestrados por un grupo de hombres pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Todo ocurrió en un fino restaurante de un célebre distrito del centro turístico de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde el Frente de las Cuatro Letras tiene su territorio. Si bien ambos hijos fueron liberados posteriormente, se desconoce qué tipo de negociación se llevó a cabo para poder conseguirlo. Lo increíble es que para ese momento el Chapo se encontraba tras las rejas y fue alertado de la situación por un ex fiscal que se apersonó en la cárcel de máxima seguridad donde se alojaba. Toca decirle que habían secuestrado a sus hijos, ¿sí? En Puerto Vallarta. Su primera reacción fue de enojo. De pregunta. Incluso pregunta, ¿y dónde está? Porque le mostramos un video de cuando entra el grupo a sacar a sus hijos del restaurante, ¿no? Y me decía, oiga, licenciado, ¿y dónde están los escoltas? Bueno, si bien ese secuestro express terminó con los hijos del capo ilesos, este tuvo que ver todo desde la cárcel donde se encontraba recluido. Este hecho nos da pie para hablar de la gran fractura que aconteció en el corazón del cártel de Sinaloa a partir de la captura de Joaquín Guzmán Loera en 2016. Luego de eludir a la justicia durante años y de realizar impresionantes escapes de cárceles de alto nivel, el capo más importante del planeta fue atrapado, esta vez de forma definitiva. Las autoridades mexicanas y estadounidenses actuaron con rapidez y pusieron en marcha operativos de contención y seguridad para evitar ataques de sicarios que tratasen de liberar a su jefe. Pronto el Chapo estuvo en manos de la justicia estadounidense para dar comienzo a uno de los juicios antinarco más publicitados de toda la historia. Mientras tanto, en Sinaloa, el negocio debía seguir en marcha, pero ¿quién quedaría a cargo? En poco tiempo se demarcaron dos claras facciones. Por un lado se encontraba el grupo de la vieja guardia, encabezado por Ismael Zambada, uno de los fundadores de la organización. El Mayo es un hombre chapado a la antigua, el último gran forajido de la era dorada del narcotráfico.
A su servicio tiene a cientos de soldados que se identifican como la Chapiza. Pero no se encontraba solo en la disputa por el poder. Del otro lado estaban los herederos que protagonizan este video, los Chapitos. Con un estilo moderno y su propuesta de ampliar el negocio a productos como el fentanilo. Esta diferencia de metodologías y objetivos generó una disputa silenciosa que fue creciendo con el tiempo hasta transformarse en una sangrienta guerra entre células delictivas en cada región de México, incluso en las más inaccesibles. Chapitos people. Yep. He's got a rifle with him too. Oh, he's gonna try to shoot at me right now. He's gonna shoot at me right now. That's a little kid. Pero como verás, el enfrentamiento no era solo entre ambas facciones, sino también contra las propias fuerzas de seguridad, como en este caso en que dispararon contra un dron estadounidense logrando derribarlo. Sin duda, también para mostrar su poderío frente a los grupos rivales. Los distintos enfrentamientos se hicieron más evidentes durante los últimos años, donde no solo participaron los propios líderes, sino también los brazos armados y células criminales a su servicio, los cuales se encontraban presentes en Sinaloa y en otras entidades claves para el tráfico de drogas, como Sonora y Baja California. Esto introdujo a Sinaloa en una guerra interna donde se sabe el comienzo, pero ni cómo ni cuándo terminará. El cártel de Sinaloa está en una salvaje etapa de redefinición de sus liderazgos ante el cansancio de los viejos jefes con los jóvenes hijos del Chapo. Claro está, los herederos argumentan que tienen un derecho sanguíneo a continuar con el imperio de su progenitor. El problema es que el mundo de la droga no se maneja como los reinos de antaño, y el liderazgo se define según quién tiene más sicarios dispuestos a matar y morir. La forma pública con la que se manejan los Chapitos ha sido motivo de desacuerdo desde hace tiempo con los líderes más experimentados, porque su exposición, junto con sus métodos violentos, han obligado al gobierno de López Obrador a actuar y a desplazar fuerzas federales. Desde el otoño de 2023, y debido en gran parte a la presión de Estados Unidos por las secuelas del tráfico de fentanilo, el mandatario mexicano envió a la Marina con un mensaje implícito a los Chapitos, principales traficantes de esa droga, de que debían abandonar esa rama del negocio. Junto con el ejército, los marinos empezaron a desmantelar los laboratorios clandestinos que encontraron en las afueras de Culiacán. Es por eso que los hermanos tuvieron que trasladar sus operaciones a San Luis Río Colorado, Sonora, y a Mexicali, Baja California. Pese a esos duros golpes contra sus negocios, los Chapitos se mantienen como los únicos líderes dentro del cártel de Sinaloa que siguen viviendo en Culiacán y sus alrededores, con una estructura de seguridad que mostró ser vulnerable, pero con un número cada vez mayor de sicarios bien entrenados a su disposición. No se sabe si permanecerán en ese territorio o si se mudarán a Sonora, como lo hicieron con su producción de fentanilo. Lo que sí se puede asegurar es que tanto las autoridades como sus rivales dentro del imperio sinaloense buscan borrarlos del mapa. Lo fascinante es que hasta el momento no solo no lo han logrado, sino que los Chapitos están cada vez más fuertes y organizados como verdaderos ejércitos urbanos. Una de las grandes demostraciones de poder que llevó a cabo este grupo aconteció en octubre de 2019. El 17 de aquel mes, un equipo de la Marina de México golpeó a la puerta de una vivienda. Sabían que allí habitaba Ovidio Guzmán López, uno de los referentes más importantes de Sinaloa y de la célula de los Chapitos. El joven de 29 años se entregó sin oponer resistencia, mostrándose colaborativo con los agentes de la ley, tal vez a sabiendas de que se avecinaba el infierno en la tierra. Durante el traslado del capo narco se alertó a todos los sicarios de la región, ordenándoles salir a las calles a crear disturbios masivos en Culiacán.
Todo comenzó con balaceras y tiroteos aislados, que de a poco se transformaron en ataques organizados contra patrulleros, comisarías y cualquier destacamento que tuviera alguna relación con el ejército mexicano. Algunos atacantes incluso consiguieron datos personales de los oficiales involucrados y se movilizaron hasta sus viviendas personales para secuestrar a familiares y seres queridos. Las calles de Culiacán fueron tomadas por asalto a manos de sujetos equipados con chalecos antibalas y ametralladoras de alto calibre. Se vieron las míticas M2 Browning montadas en camionetas, una plataforma de uso militar que hasta el día de hoy forma parte del equipo de los soldados estadounidenses y mexicanos. También hay videos en que se puede ver a operadores de Sinaloa abriendo fuego con los rifles antimaterial M82 Barrett, una bestia calibre .50 capaz de penetrar metal y concreto. Queda claro que los delincuentes aprovecharon la ocasión para hacer gala del espectacular arsenal que acumularon a lo largo de los años. En simultáneo a esos atentados, también se efectuaron cortes de ruta para evitar la circulación de tránsito y mantener al convoy que trasladaba a Ovidio dentro de su terruño. Para lograr esto, los sicarios colocaron autos en llamas en medio de las autopistas, la conocida técnica de los narcobloqueos tan empleada en caminos de terracería. La gran diferencia es que en aquel 17 de octubre de 2019, la mencionada técnica fue llevada a cabo en una gran ciudad y ante los ojos de todo el país. El punto crítico en este operativo narco llegó cuando los hombres armados de Sinaloa amenazaron con masacrar a cientos de civiles si Ovidio Guzmán López no era liberado de inmediato. Ante la tremenda presión ejercida por los criminales, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo más opción que evitar el baño de sangre y soltar al heredero narco recientemente atrapado. Fue una humillación no solo para la Marina, sino para todo el país. Esa jornada de octubre de 2019, los chapitos demostraron que eran ellos quienes ejercían el poder real en México, no las autoridades gubernamentales o castrenses. Para empeorar la ya degradada imagen, durante el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional ocurrido en 2022, se reveló que la Fiscalía General de la República investigó a un conjunto de militares que se cree participaron en la protección de Guzmán López. Además, estos elementos habrían sido parte de ataques a civiles durante los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019. Un detalle tenebroso por si faltaba más en este cuento de terror. Desde aquella impresionante carta de presentación que colocó a los chapitos en las portadas de todos los periódicos, su crecimiento ha sido constante, apoyándose principalmente en el trasiego de fentanilo. Ese es el producto estrella de la célula, un opioide poderoso que ha tomado al mercado por sorpresa debido a sus mortales efectos. De seguro has visto las imágenes de personas transformadas en zombies que se contorsionan en las calles de Estados Unidos. Gran parte de las sustancias ilícitas que consumen provienen de los laboratorios de los hijos del Chapo Guzmán. Es por eso que muchos legisladores republicanos abogan por catalogar a los chapitos como una entidad terrorista similar a ISIS y otros grupos de Medio Oriente. Semejante categoría abriría la puerta a una intervención directa y mucho más violenta por parte de Estados Unidos. Hasta el momento esa posibilidad ha sido descartada por completo por Andrés Manuel López Obrador, quien considera la idea una falta de respeto a la autonomía de su país. El problema es que los chapitos siguen avanzando. El gran síntoma de que el mapa mundial del crimen organizado esté cambiando
fue dado por la mismísima DEA, la Administración de Control de Drogas del tío Sam. En 2022 y 2023, el organismo presentó su clásica lista de los 10 hombres más buscados en relación al trasiego de estupefacientes. La mitad de ese infame listado estaba compuesto por integrantes de los Chapitos, así como por socios de origen chino que proporcionaban los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo. Por primera vez en años, había una nueva célula por encima del cártel de Sinaloa en la lista de las más peligrosas y buscadas organizaciones del planeta. So the DEA proactively targeted the Chapitos network, and we followed it across the globe. To China, where the Chapitos partner with Chinese chemical companies and brokers to acquire fentanyl precursors, the ingredients necessary to make fentanyl. Durante 2022 se reportaron incidentes en los que se sospecha que la facción de esta organización ha intentado tomar el control de la Ciudad de México, un punto clave para el traslado de fentanilo y otros productos como cocaína y marihuana. En uno de estos incidentes, hombres armados con placas que identificaban a su grupo como Fuerzas Especiales Ratón fueron detenidos en la alcaldía Tlapán, luego de una intensa balacera. De esa manera se descubrió la existencia de dicha unidad, una suerte de grupo comando que conformaba la escolta más cercana de Ovidio Guzmán. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos por mantenerse lejos de las garras de la ley, el heredero del Chapo volvió a caer. El 5 de enero de 2023 se llevó a cabo un operativo por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que culminó en la captura de Ovidio en la localidad de Jesús María. Tras el operativo, y tal como ocurrió en octubre de 2019, se reportaron múltiples tiroteos y narcobloqueos por parte de los sicarios al servicio del capo. Las balaceras ocurrieron tanto en el norte como en el sur del municipio de Culiacán, pero en esta oportunidad no tuvieron el mismo efecto, ya que las autoridades se habían preparado para soportar ese embate. De esa manera se aseguró el traslado de Ovidio ante la justicia. Finalmente, el 15 de septiembre de 2023, fue extraditado a Estados Unidos para afrontar un largo juicio, similar al de su padre. De tal palo, tal astilla. Como te anticipamos, tanto el guano como el mayo zambada operan con una enorme discreción, evitando calentar las plazas de sus territorios y llamar la atención del ejército, a diferencia de los jóvenes herederos, quienes han estado en constante expansión. A principios de 2024 trataron de tomar los territorios de El Guano en la zona de Badiraguato. En esa incursión se desencadenaron brutales balaceras entre ambas facciones, que terminaron con la muerte de varios sicarios que trabajaban para Iván Archibaldo Guzmán. La respuesta de los Chapitos llegó el 21 de marzo de 2024. En la madrugada de aquel jueves bañado de sangre, sicarios de los hijos del Chapo Guzmán entraron nuevamente al territorio de El Guano. Esta es una zona de alto valor estratégico, ya que sirve como puerta de entrada a la sierra, el gran santuario desde donde opera el trasiego de drogas por Sonora. Allí los soldados de los Chapitos abatieron a varios enemigos y lograron tomar el control de algunos laboratorios y caminos de terracería para el transporte de narcóticos. Escuchemos el poder de estos sicarios y su tormenta de balas. Lejos de calmar las aguas, ese operativo desató una respuesta desmedida de parte de los hombres de la vieja guardia. En los últimos días de marzo de 2024, asesinos al servicio de El Mayo y El Guano atentaron contra familias en la zona metropolitana de Culiacán para forzar la intervención del ejército en el caso. Allí secuestraron a más de 60 personas, incluidas mujeres y niñas, muchas de las cuales fueron puestas en libertad al cabo de varios días. Todos los secuestros ocurrieron en las zonas rurales y pobres de Culiacán, siempre en horas de la madrugada, ocultándose en la oscuridad.
Si bien la rivalidad entre los chapitos y la vieja guardia de El Mayo y el Guano sigue en marcha, muchos expertos afirman que una tregua es posible para enfrentar a sus enemigos en común, la DEA y el ejército mexicano. En ese caso serían pésimas noticias para la ya fallida y dolorosa guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. Más allá de qué tan fructífera sea esa momentánea asociación entre contrincantes, lo cierto es que los hijos del Chapo Guzmán supieron forjarse un nombre propio y hoy en día se colocan cómodos en la cima de la cadena alimenticia de la delincuencia organizada. De esta manera llegamos al final de un video cargado de violencia en el sangriento presente del crimen azteca. Si quieres mantenerte al tanto de todas las novedades del negocio del narcotráfico, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. De esa manera recibirás alertas cuando subamos nuevo material. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.